Bienvenidos al siguiente tutorial sobre las curvas de magnetización y saturación en materiales ferromagnéticos. En este vídeo explicaré paso a paso el comportamiento magnético de estos materiales. Revisaremos las curvas más importantes como la magnetización inicial y el ciclo de histéresis. Analizaremos parámetros como la remanencia, el campo coercitivo y la magnetización de saturación. Y por último mostraremos aplicaciones y ejercicios. Comencemos recordando los conceptos fundamentales. La magnitud, B, conocida como densidad de flujo magnético, describe cuánta intensidad de campo magnético atraviesa una superficie. La magnitud, H, representa el campo magnético que generamos externamente mediante corrientes o imanes. La cantidad, M, representa la magnetización del material, es decir, cuántos dipolos magnéticos internos se alinean debido al campo. En materiales ferromagnéticos, B no depende únicamente de H, sino también de cómo responde el material internamente. Clasificación de materiales magnéticos. Existen tres tipos de materiales magnéticos. Primero, los diamagnéticos, que se oponen débilmente al campo. Segundo, los paramagnéticos, que se alinean ligeramente con el campo. Y tercero, los ferromagnéticos, que son los más importantes para aplicaciones porque poseen dominios magnéticos que pueden alinearse permanentemente. Son estos los que estudiaremos en profundidad. Dominios magnéticos. Los materiales ferromagnéticos contienen pequeñas regiones llamadas dominios magnéticos. Cada dominio actúa como un pequeño imán con su propio dipolo. En un material no magnetizado, los dominios están orientados al azar, por lo que sus efectos se cancelan. Cuando aplicamos un campo magnético externo, los dominios comienzan a alinearse. Este proceso ocurre en etapas, primero con movimiento de paredes de dominio y luego con rotación interna de los dipolos. La curva de magnetización inicial describe cómo responde un material ferromagnético cuando parte desde un estado totalmente desmagnetizado. Esta curva tiene cuatro regiones muy importantes. Región 1. Movimiento reversible de paredes de dominio. En esta primera región, el campo magnético es pequeño y las paredes de los dominios se mueven ligeramente. El material responde de manera reversible. Si el campo desaparece, los dominios vuelven a su posición original. Es una zona lineal con una pendiente suave. Región 2. Movimiento irreversible de paredes. A medida que el campo aumenta, las paredes de los dominios empiezan a moverse más extensamente y de manera irreversible. Ahora, incluso si retiramos el campo, parte de la alineación permanece. En esta región, la magnetización crece de forma muy rápida. Región 3. Rotación de dominios. Cuando ya no es posible seguir moviendo paredes, los dominios comienzan a rotar. Aquí la magnetización aumenta, pero más lentamente. Este proceso requiere más energía y conduce al final hacia la saturación. Región 4. Saturación magnética. Finalmente llegamos a la magnetización de saturación, cuando prácticamente todos los dominios están alineados. A partir de este punto, aumentar el campo no incrementa significativamente la magnetización. La curva se aplana porque ya no hay más dipolos que orientar. En cualquier punto de esta curva, podemos calcular la permeabilidad diferencial, que representa cómo cambia B cuando hacemos un cambio muy pequeño en H en la región cerca del origen. Esta magnitud suele ser máxima. Ciclo de histéresis. Histéresis completa. El ciclo de histéresis muestra lo que sucede cuando incrementamos el campo H. Luego lo disminuimos, lo invertimos y lo volvemos a llevar a cero. Este ciclo es fundamental para entender pérdidas, retención magnética y clasificación de materiales. Magnetización de saturación. Es el valor máximo de magnetización que alcanza el material. Corresponde a la alineación completa de los dominios. Remanencia. La remanencia es la magnetización que queda incluso cuando el campo H vuelve a cero. Este fenómeno ocurre porque parte de la alineación irreversible se conserva. Campo coercitivo. El campo coercitivo es el valor negativo de H necesario para llevar la magnetización de vuelta a cero. Es un parámetro clave. Bajo HC flecha apuntando hacia la derecha material blando. Alto HC flecha apuntando hacia la derecha material duro. Pérdidas por histéresis. El área encerrada por el lazo de histéresis representa la energía perdida en un ciclo debido a fricción interna y alineación de dominios. Cuanto mayor el área, mayores las pérdidas. Por eso los transformadores usan materiales con lazos estrechos. Materiales duros vs blandos. Los materiales magnéticos blandos se magnetizan y desmagnetizan con facilidad, tienen una baja coercitividad y una histéresis estrecha, y se usan para imanes temporales como en transformadores y electroimanes.
En cambio, los materiales magnéticos duros son difíciles de magnetizar pero retienen el magnetismo, tienen una alta coercitividad y una histéresis ancha, y se usan para imanes permanentes como los de altavoces y motores. Saturación magnética. La saturación ocurre porque llega a un punto donde todos los dominios están alineados y ya no hay más configuración interna que modificar. Físicamente, esto depende de la estructura atómica, la distancia entre orbitales, la orientación del spin electrónico y la energía del material. Estos valores muestran que algunos materiales pueden almacenar mayor magnetización que otros, lo que define sus aplicaciones. Las curvas de magnetización son esenciales en casi todos los dispositivos electromagnéticos. Por ejemplo, marca de verificación transformadores flecha apuntando hacia la derecha requieren materiales de baja histéresis. Marca de verificación memorias magnéticas flecha apuntando hacia la derecha aprovechan la remanencia. Marca de verificación imanes permanentes flecha apuntando hacia la derecha necesitan alto HC. Marca de verificación sensores como Hall y magnetómetros flecha apuntando hacia la derecha utilizan regiones lineales de la curva. Ejercicio 1. Cálculo de la permeabilidad relativa a μR. Datos. B igual 1,200 teslas. H igual 1500 amperes por metro. Mi sub 0 igual 4 pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Objetivo. Calcular mi sub R. Ecuación. B igual mi sub 0 por mi sub R por H por tanto. Mi sub R igual B dividido por mi sub 0 por H. Pausa 0,4 S. Primero calculemos mi sub 0 numérico. Mi sub 0 es 4 por pi por 10 a la menos 7. Tomamos pi igual 3.1415653589793. Multiplicamos 4 por pi. 4 por 3.1415653589793 es igual 12.56633706143591172. Ahora aplicamos el factor 10 a la menos 7. Es más práctico escribir mi sub 0 como 1.25663706143591172 por 10 a la menos 6 henrios por metro. Ahora calculamos mi sub 0 por H multiplicamos mi sub 0, que es 1.25663706143591172 por 10 a la menos 6, por H, que es 1500. Multiplicar por 1500 es multiplicar por 1000 y por 500 y sumar. Multiplicando por 1000 obtenemos 0.0012566306143591172. Multiplicando por 500 obtenemos 0.00068385071795586. Sumando ambos resultados obtenemos 0.0018849555921538758. Así, mi sub 0 por H es aproximadamente 0.0018849555921538758. Las unidades son teslas. Dividimos B entre mi sub 0H. Mi sub R igual 1.200 dividido por 0.00188495592153878. La inversión del divisor da aproximadamente 530.5164776, multiplicado por 1.2 da 636.6197716. Por tanto, mi sub R es aproximadamente 636,619772. Redondeando a dos decimales. Mi sub R igual 636,62. Mi sub R es adimensional. Este valor indica que, en ese punto de la curva, el material multiplica la permeabilidad del vacío aproximadamente 636 veces. Ejercicio 2. Energía disipada por histéresis W igual a H de B. Datos de ejemplo para la aproximación rectangular. Campo coercitivo H sub C igual 400 amperes por metro. Remanencia B sub R igual 1,1 teslas. Objetivo. Calcular W,
La energía disipada por ciclo por unidad de volumen, usando la aproximación rectangular. Para aproximar el área encerrada por el lazo de histéresis, consideramos un rectángulo centrado en el origen con base igual a 2 veces h sub c y altura igual a 2 veces b sub r. La base mide 2h sub c y la altura mide 2b sub r. Por tanto, el área del rectángulo es base por altura, que es 4 veces h sub c por b sub r. Esta área tiene unidades de A por metro multiplicado por teslas, que es equivalente a julios por metro cúbico. Sustituimos números. W igual 4 multiplicado por h sub c multiplicado por b sub r. H sub c es 400, b sub r es 1,1. Multiplicamos. 4 por 400 es igual 1600. Multiplicamos 1600 por 1,1. 1600 por 1,1 es 1600 más 160, que da 1760. Por tanto, W igual 1760 julios por metro cúbico por ciclo. Interpretación. W igual 1760 J por metro cúbico por ciclo significa que por cada metro cúbico de material se disipan 1760 julios de energía en cada ciclo de magnetización completa. Es importante señalar que la aproximación rectangular sobreestima o subestima el área real dependiendo de la forma del lazo. Para mayor exactitud se integra numéricamente la curva experimental B de H. Además, la potencia disipada por unidad de volumen en un componente que opera a una frecuencia f es P igual W multiplicado por F. Por ejemplo, si la frecuencia es 60 Hz, la potencia sería 1760 multiplicado por 60, que es igual a 105.600 vatios por metro cúbico. En este tutorial analizamos en detalle las curvas de magnetización y saturación, comprendimos la histéresis, los parámetros magnéticos fundamentales, aplicaciones y ejercicios. Muchas gracias por ver el vídeo, espero te ayude.